Bueno, vamos, vamos a empezar. Bueno, buenas noches nuevamente. Eh, en primer lugar, quería disculparme por mis ausencias, ¿eh? Pero bueno, nada, tuve eh, cuestiones impostergables, así que, bueno, por eso una vez no pudimos dar la clase y bueno, el lunes pasado sí estuvo Agustín. Eh, Así que bueno, antes de empezar, quisiera, tengo entendido que con Agustín charlaron algo, pero quisiera enfatizar e intercambiar un poco con ustedes respecto a la situación en la que estamos, que es una situación muy, muy, muy compleja en términos de, bueno, de las condiciones de cursada. Eh, Nosotros hemos tenido, yo participo en el sindicato docente en ADUNMA y hemos estado manteniendo reuniones para tratar de, bueno, de sacar un poco, visibilizar la situación y el conflicto que estamos atravesando. Eh, Creo que ustedes saben probablemente que eh, bueno, no solamente no estamos cobrando los docentes y los no docentes, sino que producto, digamos, de esa situación y teniendo en cuenta que los trabajadores no docentes son los más afectados, porque los docentes en general tenemos otros trabajos, lo cual, digamos, no significa que podemos subsistir cómodamente, ni mucho menos, pero bueno, pero los no docentes no tienen, hay muchos no docentes que dependen de este trabajo y que hace 4 meses que no están cobrando y que por lo tanto están empezando a buscar otro trabajo y que la estructura, digamos, de la universidad se empieza a resentir seriamente, seriamente. Eh, Poniendo en riesgo, digamos, la continuidad de las trayectorias educativas de todas y de todos ustedes, ¿no? Eh, entonces, nosotros nos hemos reunido en el sindicato para tratar de empujar un poco la visibilización del conflicto, es decir, sacarlo a la calle. Digo, hay una dimensión que es la dimensión jurídica legal, que, bueno, sigue su curso, eso, digamos, como todos y todas sabemos, está fuertemente influenciado por la evolución de la situación política, digamos, ¿no? Eh, y por otro lado, digo, el fuero en el que están esas cuestiones no es un fuero favorable, digamos, a la, a una perspectiva de resolución del conflicto a favor de la universidad, con lo cual, digamos, más allá de que pueda haber alguna buena noticia ahí, bueno, no podemos confiar en eso, ¿no? Eh, entonces, a partir un poco de discusiones y de intercambios que tuvimos en la gremial, decidimos empujar un poco la cosa, vemos que hay como una especie de quietismo, sobre todo por parte de los estudiantes, disculpen que se lo diga tan brutalmente, pero es así, es así, es muy difícil dar esta pelea en este contexto y menos si, digamos, no hay un acompañamiento fluido y contundente del estudiantado. Y es cierto, digamos, que las condiciones de cursada no favorecen o no son los mejores para la comunicación y qué sé yo, pero justamente por eso que yo quiero, digamos, tomar estos minutos para interpelarlos a ustedes, a todas y todos, para que entiendan la gravedad de la situación. Más allá del tema del cobro de los salarios, que obviamente es, digamos, una situación de una injusticia absoluta, pero digo, más allá de eso, ¿no? Hay un riesgo real. Entonces,
digo, ustedes son la razón de ser de esta universidad y en ese sentido hacemos, digamos, un llamamiento y una invocación para tratar de modificar la situación. Yo les cuento, una de las cosas que decidimos hacer es, bueno, el miércoles se va a hacer una acción de visibilización en la puerta de la universidad en defensa, en el marco de una jornada nacional de los sindicatos del Frente Universitario, digamos que reúne a los sindicatos docentes y no docentes de todas las universidades nacionales. Entonces, vamos a aprovechar esa jornada, porque al día siguiente hay paro nacional, ¿no? Paro nacional de educación. Entonces, el miércoles 22 a las 17 horas va a haber una clase pública en la puerta de la universidad. Y esto se los adelanto, probablemente lo que vamos a hacer en las próximas semanas es directamente converger en una clase pública para todos los cursos, eh, para unificar, digamos, un poco los esfuerzos. Digo, esta es la situación, ¿no? O sea, esto supone que, por ejemplo, si se decide, el sindicato decide que la clase pública de la semana siguiente es un miércoles, la cursada va a ser un miércoles. Eh, o sea, esta es la realidad porque nosotros estamos sosteniendo una situación que estamos dispuestos a sostenerla, aquellos y aquellas que podemos. Hay otros colegas docentes que están también muy, muy complicados. Eh, pero bueno, nada, por una cuestión de compromiso con el proyecto, hay muchos y muchas, yo diría la mayoría, que estamos bancando la parada, eh, pero también, digamos, entiendan bueno, que necesitamos poder aunar esfuerzos. Entonces, esto se lo vamos a ir comunicando, ¿eh? Pero la idea es empezar a unificar en clases públicas con diferentes comisiones. ¿Eh? Así que bueno, esto se los quería comentar y desde ya eh, pedirles que todos y todas los que puedan el miércoles vayan, porque la realidad es que ya hubo una clase pública y bueno, la respuesta estudiantil fue muy baja, digamos. Lamentablemente éramos más los docentes y autoridades de la universidad que los estudiantes. Entonces, yo circulé la información en el grupo de WhatsApp de la clase pública de este miércoles, pero les pido que hagan un esfuerzo, porque miren que, o sea, si no es muy difícil, es muy, muy difícil. O sea, si no hay presencia estudiantil, si, si los estudiantes no acuden masivamente para visibilizarlo, bueno, es, digamos, mucho más difícil, mucho más complejo. Entonces, creo que también es bueno, digamos, aprovechar la circunstancia. eh, Digo, hay un mar de fondo, producto de este acuerdo que hizo la UBA con el gobierno, ¿no? Hay mucho malestar en el resto de las universidades y bueno, creo que también es bueno, digamos, aprovechar esa coyuntura para tratar de consolidar, independientemente de lo que haga la UBA, un bloque, digamos, que pueda seguir sosteniendo el conflicto universitario, ¿no? Porque independientemente de la situación especial que atraviesa nuestra universidad, no hay que olvidar que acá hay una ofensiva brutal, planificada contra el sistema universitario público. Entonces, digo, ¿por qué digo esto? Porque no es que si golpean a la UNMA y la quieren cerrar y la cierran, después, digamos, uno se puede ir a estudiar tranquilamente a otras universidades. No, o sea, la situación es muy compleja. ¿Ah? Entonces, digo, yo, obviamente que me encanta dar clase, transmitir modestamente las cosas que sé, pero no quiero fingir demencia. Eh, o sea, estamos en el medio de una brutal ofensiva, ¿eh? Que tiene un fundamento claro, que está pensada, que está planificada,
Y me parece que es hora de empezar a tomar conciencia de esto. Digo, no porque ustedes no la tengan, digo, seguramente todos los que estamos acá fuimos a la marcha, pero en la circunstancia actual no alcanza. No alcanza y menos, digamos, en la circunstancia de nuestra universidad que ha sido tomada como blanco privilegiado, ¿eh? Por la ideología negacionista de este gobierno, por todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, o sea, si ustedes quieren seguir estudiando acá, pónganse las pilas. Se lo digo en serio, así, brutalmente, porque si no hay una especie de hiato entre, digamos, lo que charlamos, discutimos en clase y la realidad. ¿Ah? Y me parece que es hora de, digo, con todas las dificultades del caso, todos sabemos, a todos nos cuesta, todos estamos con la lengua afuera por la crisis económica y qué sé yo, pero bueno, es en estos momentos, digo, yo creo que hay que tratar de entender lo siguiente, ¿no? Digo, la brutalidad con que se despliega este nuevo golpe del neoliberalismo, ¿ah? En este nuevo ciclo neoliberal, eh, de alguna forma, o sea, no se puede responder con las mismas herramientas, la misma intensidad y las mismas armas que en ciclos anteriores. O sea, estamos ante un cambio de coyuntura, eh, digo, me estoy adelantando un poco a algunos temas del curso, pero estamos ante un cambio de coyuntura no solo acá en la Argentina, sino a nivel mundial, digamos. Y esto me parece que es importante entenderlo, ¿no? Eh, o sea, ya no alcanza eh, con las herramientas de resistencia tradicional. Hay que reinventar nuevas herramientas. ¿Eh? Venimos de grandes frustraciones, y pensar que con las herramientas que teníamos antes alcanza, no, no alcanza, ¿no? Porque ellos están usando nuevas herramientas, o sea, démonos cuenta. ¿Eh? Entonces, bueno, esto me parece que es importante. Y digo, no se trata de pensar que alguien va a saber cómo es la salida. Digo, la salida es colectiva, es en el debate, en el intercambio, en el ensayo y en el error, pero, o sea, el golpe que nos están dando es tremendo, es tremendo. Ya no alcanzan, digamos, las consignas que tienen todo el valor del mundo, ¿no? Hacía 4 años decíamos, vamos a volver, y sí, volvimos y acá estamos, digamos. Entonces, digo, reinventémonos y la única forma de reinventarse en este contexto, digo, y para las circunstancias, es, digo, en la lucha. Eh, eh, Digo, vienen por la eliminación de toda forma y práctica democrática. ¿Ah? Entonces hay que entender que las formas y las prácticas democráticas eh, precedentes hoy, digamos, quedan estrechas. Bueno, tenemos que ampliar el horizonte de la democracia y eso se hace colectivamente. ¿Ah? Entonces, nada, les quería decir esto y sacudirlos un poco porque me parece que hay así como una especie de quietismo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y bueno, y ustedes, digo, como claustro tendrán que encontrar, digo, en la convergencia con los otros claustros también, pero las herramientas para superar, digo, los problemas, las tensiones que tenga el claustro, pero digo, esto ya es insostenible. Y digo, nosotros estamos poniendo toda la buena onda, toda la buena voluntad, laburando sin cobrar y qué sé yo, pero hay un punto en el cual, digo, también hay una responsabilidad colectiva de los claustros. ¿Eh? Entonces, piénsenlo y digo, pónganse un poco en marcha, porque si no, o sea, disculpen que lo diga así brutalmente, pero no estoy diciendo nada fuera de lo que pueda suceder para asustarlos ni nada por el estilo, pero digo, nos van a bajar la persiana, nos van a bajar la persiana, sí, o sea, si realmente no aunamos esfuerzos, nos van a bajar la persiana. Yo creo, a ver, digo, para ser un poco justo también, digo, yo creo que
digo, la situación institucional que atravesó los últimos meses la universidad atentó, ¿ah?, contra esta posibilidad de, bueno, entender y de movilizar. Yo creo que llegó la hora de ponerle un poco freno a eso y decir, bueno, más allá de las acuerdos o desacuerdos que pueda haber, pero digo, pongámonos las pilas y salgamos juntos y juntas, porque digo, estos meses hubo una especie así como de inmovilismo, ¿no? Eh, y creencia en el hecho de que por ahí, digamos, bueno, la justicia, digo, si hay algo que aprendimos es que el sistema judicial, ¿ah?, es un engranaje clave desde hace varios años para llevar adelante las contrarreformas neoliberales en nuestro país. Entonces, digo, más allá de que hay que actuar ahí, qué sé yo, pero digo, no podemos hacer de eso el centro de nuestra estrategia, pues si no estamos jodidos. O sea, ninguna lucha en las últimas 3 décadas se ganó por la benevolencia del Poder Judicial. No, tampoco nos va a pasar a nosotros, no se preocupen. Si la ganamos, la vamos a ganar en la calle. ¿Ah? Y codo a codo con todos los compañeros y todas las compañeras. Es así. Entonces, nada, o sea, los invoco nuevamente a esta cuestión y digo, abro un poco la palabra también porque me parece que tampoco sirve de nada que esto sea como una especie de filípica, ¿no? Pero para conocer un poco el estado de espíritu de ustedes también, a ver cómo la ven, qué piensan. Sí, profe, totalmente de acuerdo, ¿no? No, no, por lo menos a mí no me da lo mismo continuar mi carrera en otro lugar que hacerlo Ujú, en el Yulma. Esto tiene otro significado, aparte del título, aparte del estudio. ujú, Y es lo que tengo que hacer es hacerme cargo y agradecer, porque está muy bueno, a mí me parece que cada tanto nos refresquen los conceptos que venimos estudiando, en los cuales creemos, pero que a veces estamos medios en la pasividad. Bueno, voy a hablar de mí, no voy a hablar por los compañeros, ¿no? Pero a ujú, veces es como que estoy demasiado en la cómoda, esperando que se solucione, que algo pase, y la verdad es que no hay milagros, que ninguna lucha se ganó esperando, quedándose sentado, así que ujú. lo celebro y me parece que la brutalidad no es brutalidad cuando uno está diciendo algo que realmente tiene que generar algo en cada uno de nosotros. Así que me sumo y pido Bueno, disculpas, porque la verdad es que todos están poniendo el lomo y yo estoy en la no, a pasividad. ver, está bien, no, no, yo digo, acá no se trata de pedir disculpas, digo, en todo caso se trata de que cada uno reflexione internamente. Yo no digo esto, no estoy diciéndolo digo, para pasarle factura a nadie, simplemente estoy invocando a una reflexión colectiva, ¿ah? Entonces, digo, las culpas, el pedido de disculpas, ahórrenselo, digo, el tema es poder entender y discutir entre nosotros, porque yo entiendo, digo, por ahí te podés sentir, digamos, un poco frustrado y por eso el pedido de disculpas, pero digo, todos nos sentimos frustrados porque todos estamos siendo sometidos, ¿ah?, a una ofensiva brutal, brutal, ¿no? Y entonces, bueno, uno cuando en algunos momentos tiende a decir, bueno, disculpa, no, o sea, las disculpas hay que convertirlas, digamos, en acción, en voluntad, y es eso, digamos. Sí, profe, Bueno, ay, yo perdón, Ay, perdón, perdón, perdón. perdón. No, 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 sí. no, Perdón. Dale, Cintia, no, dale, 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 Cintia. no, yo adhiero totalmente a lo que dice Gus. Yo trabajo en el Ministerio de Trabajo Ajá, y estamos un poco así. No pasa solo en el Yulman, pasa incluso dentro de los sindicatos. Yo soy afiliada a ATE y hay ajá, tanto quilombo interno y tanta pelea. Entonces, como que ya entre ellos, el sindicato que no se pone de acuerdo, que se pelea a ver quién, perdón, ¿no? Pero quién la tiene más larga, si PCN, ATE, ATE la verde y blanca, la blanca y negra, los trocos, llega ajá. un momento que decís,
no, me quedo sentada acá porque yo ya no sé para qué lado correr. Acompaño cuando Ujú, son cosas masivas, pero no veo un resultado, no veo, y claramente me pasó, es como que te ujú, adormeces. Nosotros éramos un área donde nos movilizábamos mucho, se reincorporaron, gracias a Dios, mi jefe recuperó un montón de compañeros, pero gracias a la gestión de mi jefe, no a la gestión de un sindicato. Entonces, es como que estamos dormidos y les pasa a compañeras que salen a gritar a la calle. El otro día hicieron una radio abierta en Floresta y pasaba gente y les decía, ustedes están locas, todas mujeres grandes, ustedes están locas, defienden a la yegua. Entonces, cuando recibís tanto golpe de tantos lados, que decís, y gente grande, ujú, entonces, es como que tenés toda la razón y nos metemos en una burbuja y decís, bueno, a ver qué pase, a ver todo esto, porque no, al menos eso es lo que me pasa a mí y adhiero con Gustavo. Es como que hay una parte que me dice, sí, hay que salir, otra parte, ¿para qué? Se están haciendo mierda de todos lados. Y los que estamos juntos se están matando entre ellos. Entonces es como que nada, es llegar una quietud, una pasividad asquerosa, pero que no tenés, no sé cómo explicarlo, pero no tenés como empuje, no tenés fuerza. ujú, Estamos golpeados de todos lados. Esa es mi humilde opinión. ujú. No, no, está muy bien. O sea, esto que vos decís es así y sobre eso se monta esta ofensiva, sobre esa, digamos, subjetividad dañada, ¿no? Y dañada también por las frustraciones acumuladas, por las promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Digo, sobre eso se monta y se monta, digamos, sobre un nivel de manipulación informativa, ideológica fenomenal, digamos, ¿no? Pero a ver, para no caer en una especie de desazón, ¿no? Que fíjense lo que están pasando en Misiones. O sea, es muy interesante porque de golpe, bueno, no de golpe, ¿no? Son procesos, digo, no, eso no nace de un repollo. O sea, en Misiones hay un proceso de movilización que viene ya desde enero, ¿no? Y que ahora, digamos, está generando un proceso de convergencia que es lo que necesitamos. O sea, y entonces no es imposible. Yo sé que estamos en una situación de mucha dificultad. Igual, digo, ha habido grandes protestas, el paro fue muy importante, ¿m? pero, pero bueno, hay que cejar en eso, digamos, ¿no? O sea, y la única herramienta que tenemos es salir a la calle. O sea, eh, esto me parece que es importante entenderlo. Digo, la comodidad de los sillones, ¿eh? En la cual algunos creyeron durante mucho tiempo que se podía, digamos, solo desde ahí, digo, no estoy diciendo que no sea importante, ¿no? Pero los sillones del Estado es una parte del asunto. ¿Eh? Bueno, hay que desacostumbrarse a la comodidad de los sillones, porque nos corrieron, o sea, nos tiraron por el barranco, ¿eh? Y estamos ahora, digamos, tenemos que remontar la cuesta. Entonces, me parece que se trata de entender eso, ¿no? Eh, y digo, esto que vos referís, Cintia, de las discusiones, las divergencias y qué sé yo, que digo, es real, existen, ¿no? Y en parte, digamos, explican también las dificultades que está habiendo, pero justamente yo creo que lo que se trata es que esas tensiones y qué sé yo, se van a aplacar cuando cuando salgamos a la calle. Entonces, esto me parece que es importante tenerlo presente. De hecho, fíjense, en el ámbito universitario, hacía años que, digamos, no había un proceso de convergencia de los diferentes sindicatos docentes y no docentes. Bueno, el grado de la crisis empujó porque, digo, por abajo la cosa está que arde. Bueno, el nivel de la crisis empujó a que se tuviera que conformar la intersindical
Y digo, y esa intersindical, junto con el SIN, es en la que empujó la marcha, que fue impresionante. Bueno, digo, tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Así como también es importante que el día que se trate la ley, digo, movilizarse al Congreso, porque en realidad no es una, digo, lo que se está tratando y que ya tiene media sanción de diputados es una reforma constitucional solapada. Esto es lo que se está tratando, ¿eh? O sea, el neoliberalismo en su versión fascistoide lo que está pretendiendo es hacer pasar una reforma constitucional vestida de ley. Es esto. Y los que voten esto, ¿eh?, van a ser absolutamente cómplices de una estrategia de, digamos, de constitucionalización del derecho privado, porque esta es lo que está en juego. Lo que se está jugando es, que es lo que intenta hacer, digamos, el neoliberalismo, es constitucionalizar las reglas del derecho, las normas del derecho privado por sobre las normas del derecho público. Esto es esta ley que es una infamia, ¿eh? Es una reforma constitucional velada. Entonces, digo, hay que movilizarse. Pero bueno, acá tenemos un conflicto específico que tiene un alto contenido simbólico, ¿no? Porque se podrán imaginar que el presupuesto de la UMA no mueve el amperímetro, o sea, no es por el presupuesto de la UMA que van a reproducir el falso equilibrio fiscal del que habla Milei. O sea, dense cuenta de esto, acá hay un, digamos, un contenido simbólico enorme, como lo hay también en la casa de brujas que se está desatando contra los movimientos sociales. O sea, toda la política de judicialización de estos últimos 15 días tiene por objetivo ¿eh? Frenar la acción política y la acción callejera de estos movimientos que saben que son, digamos, los que hoy por hoy pueden, digamos, empujar un proceso de radicalización de la lucha. Por eso los están tratando de meter en cana. Digo, estamos en una materia que es movimientos sociales. A mí, digo, no me interesa dar la materia para que cada una y cada uno de ustedes sean eruditos en las teorías de interpretación de los movimientos sociales. Sí, eso está muy bien, pero si eso no sirve para poder entender y leer la situación política, y en estos momentos estamos frente a un proceso de judicialización y de criminalización de uno de los movimientos más importantes de las últimas 2 décadas, en toda su diversidad, ¿no? O sea, todas las agrupaciones, qué sé yo. Pero, eh, pero digo, esto hay que entenderlo. Y en el caso de la Universidad de las Madres, también, digo, ¿qué más emblemático del proceso de resistencia a el primer ciclo del neoliberalismo en la Argentina que el movimiento de derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo? Bueno, por eso es que están ensañados, ¿no? No por la guita no existe, o cuando la necesitan aparece, o sea, lo de la UBA es un ejemplo, compraron los votos para la ley con 2 chirolas. Y encima, digamos, lo canallesco del asunto es que no, entregaron a todos los docentes y a los no docentes de la UBA, porque, digamos, el supuesto aumento es simplemente para gastos de funcionamiento. Y todos sabemos que prácticamente el 90% de los presupuestos de cada universidad se van en salario de docentes y no docentes. ¿Mm? Entonces, esto hay que entender. Y hay que entender, digo, disculpen, ¿no? Pero me parece que es importante entender que el ataque al sistema universitario público es una de las cuentas pendientes del neoliberalismo en la Argentina. No solamente acá, sino en todos los países de América Latina. Ayer hablaba con una colega de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia está siendo objeto, digamos, de una ofensiva brutal de los sectores conservadores para quedarse con el control de la universidad y privatizarla. Inclusive contra la voluntad del gobierno de Petro. O sea, le armaron ahí una cama, le nombraron un rector, digo que es un representante de las empresas, el tipo se está
atribuyendo, digamos, una legitimidad que no tiene, pero hay una ofensiva brutal contra el sistema universitario público en América Latina. Y de todo el sistema universitario público, el más importante es el de Argentina. Entonces, el sentido político de lo que nos está pasando tiene que ver con eso. O sea, no pudieron ni durante la dictadura, ni durante el menemismo, ni durante el gobierno de la Alianza, ni durante el gobierno de Macri, quebrar el sistema universitario. Bueno, ahora intentan quebrarlo. En una situación en la que venimos, digamos, corriendo de atrás. ¿Eh? Yo personalmente creo que son múltiples las razones por las que corremos de atrás. Digamos, una de las razones es porque creo yo que hay digamos, un déficit enorme de formación política. Y cuando digo déficit enorme de formación política en el campo progresista, de centroizquierda, de izquierda, como quieran llamarlo, estoy diciendo una falta de capacidad de formación para entender lo que es el proyecto civilizatorio neoliberal. ¿Mm? Yo me reía y me amargaba cuando hace 6 años ¿eh? Se lo acusaba a Macri de ser un vago. Yo dije, eso es una estupidez. Es echar arena a los ojos de nuestro propio campo. Porque, digo, yo no mido a los personajes políticos, digamos, por sus cualidades o defectos personales. Lo mido en función de la eficacia de un proyecto político. Entonces, si Macri le gusta la reposera o no le gusta la reposera, no es un problema que a mí, digamos, me afecte en términos de la eficacia de su proyecto político. Y en términos de la eficacia de su proyecto político, la pucha si fue eficaz, aún estando en la reposera. O sea, nos dejaron una deuda de 45.000 millones de dólares, ¿eh? Mientras nosotros nos reíamos de Macri porque era un vago. Bueno, lo mismo pasa con Milei. O sea, la locura personal del individuo, no digo que no juegue en política, pero no, digo, no es lo esencial respecto a la eficacia de su proyecto político y su proyecto civilizatorio. ¿Ok? Entonces, si nos perdemos en la locura de Milei, estamos jodidos y jodidas. ¿Ah? Sí, seguramente es un tipo que es un desequilibrado, pero digo, el problema es que en la historia política y sobre todo la del siglo XX, estuvo lleno de desequilibrados y desequilibradas que tuvieron una cuota importante de poder. Y entonces el problema es si esa cuota importante de poder, más allá de su locura, les permitió, digamos, ser eficaz políticamente. Y en muchos casos sí. Entonces, me parece que el problema radica justamente en entender esto, porque lo que quieren es que discutamos la locura de Milei. Obvio que es un personaje siniestro, nefasto, desequilibrado, ¿ok? Pero si nosotros nos pasamos discutiendo sobre la locura de Milei, y nos van a aplastar. En todo caso, lo que hay que contextualizar es la locura de Milei en un contexto histórico que permite que esa locura, digamos, se corporice en un proyecto político, que es lo que está sucediendo. Lo importante es, a mí en estos momentos, más que la locura de Milei, es saber, digamos, la cúpula empresaria, ¿eh? Cómo banca ese proyecto político, o eventualmente cuáles son las fisuras que dentro de la cúpula empresaria se pueden empezar a producir para que, digamos, este energúmeno, eh, digamos, no... Pero el problema no es solamente la locura de Milei, porque, digo, se va Milei y, digo, si no hay un cambio en la correlación de fuerzas, la salida a Milei tampoco va a ser favorable a nosotros y a nosotras. Digo, hay cola ya. ¿Mm? Después de Villarroel hay cola. ¿Mm? El primero en la cola es Pichetto. Entonces, digo, salvo que pequemos de ingenuidad y pensemos que Pichetto, porque tiene una estirpe, ¿m? Que reclama nacional y popular, digo, va a jugar favorablemente. No, no va a jugar favorablemente. ¿M? Entonces, para que la salida sea lo más favorable
para el campo popular y las clases populares o las clases subalternas, llámenla como quiere, bueno, hay que construir fuerza propia, digamos, en un enorme esfuerzo unitario, en un enorme esfuerzo unitario. Digo, tenemos una doble tarea por delante, que es converger en la acción con todos digamos, los resabios que tenemos encima, ¿eh? Y a su vez lograr, digamos, cambiar la relación de fuerza. Digo, es difícil el desafío, pero bueno, no hay caminos mágicos, ¿eh? No hay caminos mágicos. Es así. ¿Mm? Solamente, digo, aquellas intelectuales e intelectuales que en algún momento tuvieron influencia y que, digamos, en los proyectos nacionales y populares y creyeron, digamos, que la lucha política se había transformado en una lucha semántica, ¿eh? Eh, y que era cuestión de discursos, de conversaciones. No, 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 sí, o sea, la realidad, eso nos terminó desarmando. Hay que rearmarse, hay que rearmarse. Yo nunca adhería a esas visiones, digo, he discutido, que yo creo que, digo, causaron enormes eh, perjuicios, digamos, en los colectivos militantes, ¿no? Eh, Parece que la realidad se había transformado en una realidad discursiva. Bueno, la prueba está acá a la vuelta de la esquina. El enemigo tiene muy claro que la materialidad es lo que, digamos, no los discursos juegan un papel importante, pero que hay una materialidad, ¿eh? Que está ahí y que se disputa. Y la materialidad nos las están disputando todos los días porque nos están choreando el sueldo, nos están choreando las jubilaciones, nos están choreando todo. Entonces, digo, si nosotros seguimos pensando, ¿eh? Que la disputa política es una disputa de discursos, discúlpenme, pero no, no es solo de discursos, ¿no? Así que, bueno, discúlpenme, estoy así como un poco eh, Emilio, vehemente. No, claro, eh, pero digo, hay que despertarse un poco, ¿eh? Con todas las dificultades, porque pareciera que yo estoy, digamos, desconociendo todas las dificultades que hay. Las conozco, las padezco, las padecemos. Yo también soy afiliado a ATE, ¿eh? Y sé de lo que habla Cintia cuando dice lo que a ella le toca vivir, en su lugar de trabajo. Pero digo, si no nos sobreponemos, es muy difícil. Sí, perdón, Martín. no, por favor, no, te agradezco la interpelación, la verdad que me parece muy acertada, porque sí, es el momento de que pongamos el cuerpo también los alumnos. Eh, Entiendo igual lo que dice la compañera de la sensación de agobio de tantos frentes abiertos. Pero sí, evidentemente es momento de organizarse y entender que el UNMA somos todos y que si no Mm, estamos todos en la calle, nos llevan puestos. Yo creo que un mm, poco por charlar con algunos compañeros en el verano, mm, eh, por lo menos a mí lo que me pasó fue de sentir, estar en la disyuntiva de si había que levantar la perdiz o no, si era conveniente o no, ya que sabemos que el gobierno es un tema ideológico el que tiene con el Yunma, no es puede ser una excusa el tema económico, pero no, como decís, es completamente ideológico. Y más también con el tema institucional que tenía la universidad, como que no sabía si era lo mejor, viste, salir a levantar la perdiz o quedarse, digamos, en el molde esperando que se resuelva de alguna manera. Pero mm. bueno, con el correr de las semanas, evidentemente, si no hacemos algo, no, esto va a dejar de funcionar. O sea, un día los no docentes van a decir, no puedo laburar más, los docentes también, y va a Ya, ser perdón, totalmente Martín, válido. disculpame, que ya hay Sí, docentes que no están laburando. No es que van a claro. des.
O sea, ya No, hay no, ya una está pasando. baja enorme de personal no docente. Claro, sí, 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 me imagino. Es tremendo lo que está pasando. Así que nada, contá con mi apoyo. Yo personalmente, seguro, o sea, participé en distintas No, actividades y yo voy te a seguir agradezco. participando. El problema no es el apoyo, el problema es la movilización. O sea, Claro. apoyados, nos sentimos todos apoyados y apoyadas. Digo, el problema es, como bien vos dijiste, poner el cuerpo. Claro, conmigo por lo menos contá y voy a tratar de hablar también con los compañeros que no estén acá, digamos, que estén en algunas otras materias, como para también alertarlos de esta situación y convocarlos para el miércoles y también Ujú. para, no sé si dijiste el otro miércoles, Sí, eso lo nada, vamos a para que seamos definir. la mayor cantidad posible. Miren, les cuento una cosa. Digo, estamos ahí, digamos, como activando una serie de iniciativas. En estos momentos, bueno, no sé si vieron que salió como una especie de declaración, está circulando una especie de declaración solicitada de apoyo, ¿ah? A la UNMA. Bueno, esa solicitada la redacté yo. eh, y salimos masivamente a difundirla y es impresionante, impresionante el nivel de respuesta que hay. Para que tengan una idea, porque bueno, yo estoy metido en el grupo, digamos, que está haciendo el seguimiento, en 3 días, en casi 4 días juntamos 8.000 firmas. Y, digamos, las adhesiones internacionales. Yo me estoy ocupando particularmente, digamos, de la difusión internacional. Las adhesiones internacionales son muy buenas, digamos. Hay mucha solidaridad de muchos países, de América Latina. Bueno, en eso cada uno está poniendo el hombro con los contactos que tiene. Y qué sé yo, hace 2 días conseguimos la firma de Joao Pedro Stedile, del coordinador del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Pero aparte, digamos, del ámbito científico, universitario, hay mucha solidaridad. La idea, vamos a ver si llegamos, es, digamos, publicar una solicitada este fin de semana. ¿Eh? Ojalá lleguemos. Igual digo, esos son como acciones de cobertura, ¿no? O sea, eh, de difusión, de propaganda, está muy bien y aparte porque a uno le dan cierta cobertura frente a las pretensiones, digamos, del gobierno de cagarnos a palos, digamos, ¿no? Cuanto uno más tiene una cobertura nacional e internacional, mejor es. Pero digo, eso no soluciona, no soluciona. Acá lo importante es movilizarse. Por eso es que les hago esta, este llamamiento. Y en relación al tema de, digamos, de la inmovilidad y el conflicto que atravesó la UNMA, o sea, sí, es evidente que eso está operando. ¿Eh? Yo lamentablemente, digo, habiendo sido bastante ajeno a ese conflicto, porque, digo, yo me enteré el día que en diciembre fui a la asamblea universitaria, me enteré de todo ese quilombo. Y tuve una posición, la hice pública en ese momento, yo consideré, digamos, que más allá eh, yo digo, ni siquiera conocía a la actual rectora personalmente, pero hice una lectura, ¿eh? Que tenía que ver con lo que yo creía era el contexto político que venía y consideré que, digamos, lo mejor era que la rectora fuera Camaño, ¿ok? Creo que a la vista de lo que sucedió no me equivoqué. Pero bueno, digo, no pretendo que todo el mundo tenga la misma opinión que yo, ¿no? Pero en todo caso, más allá, digamos, de si uno dijo una cosa u otro dijo otra cosa, o sea, lo que es evidente que ese entuerto que se generó, porque no es que teníamos, digamos, un candidato de derecha y, digamos, un candidato de nuestro propio campo. No, el entuerto ese es responsabilidad propia, y es la expresión de
digamos, de un proceso, o digamos, de una trayectoria eh, desprovista de debate político. O sea, eso fue posible, eso fue posible porque hubo un contexto más general de ausencia de debate político, y entonces, digamos, en la UNMA ese conflicto cristalizó como en un enfrentamiento entre personas y grupos, ¿no? Que teóricamente pertenecen más o menos todos al mismo universo. Bueno, el efecto de eso fue letal, porque nos paralizó, ¿no? Y aún sigue teniendo algunos coletazos. Yo creo que ya, digo, visto la situación, digo, hay que tomar conciencia que hay que dejar esas cuestiones a un lado y aunar esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una responsabilidad del claustro estudiantil, ¿no? O sea, de decir, bueno, porque por más buena voluntad que nosotros le pongamos, digo, en términos del cuerpo docente y qué sé yo, digo, no podemos bancar solos la parada. No podemos. Y miren que estamos, digo, haciendo esfuerzos y qué sé yo, pero digo, es evidente que el sindicato y el claustro docente son una partecita de todo esto. Sí, yo personalmente ya arreglé, yo los miércoles de laburo arreglé, cambié el día de laburo, voy a estar, personalmente voy. De Buenísimo. todos modos, también, en cuanto a bancar la parada, nosotros también en el claustro estudiantil bancamos la parada en diciembre, bancamos la parada en enero, en febrero, y después los docentes no bancaron la parada de elegir una rectora, y después vino todo lo que vino. Pero bueno, qué sé yo, yo, yo voy a estar, y me parece que hay que estar. Buenísimo. Pero bueno, no, lamentablemente no, va, no sé si lamentablemente, pero no es gran parte de la inmovilización que hay ahora tiene que ver con esos desacuerdos, que en algún Sí, momento se a ver, tienen que ir disolviendo. es evidente. Yo personalmente, Leandro, te vuelvo a repetir, lamento enormemente, eh, y hice todo, digo, yo soy nuevo dentro de la universidad, ¿no? Aún así, digamos, en el poco tiempo que estuve, traté de tejer un vínculo fraterno, solidario con el centro de estudiantes. Y cuando fue el conflicto, digo, me acerqué, digo, y hablé, y no en la creencia de que los nombres acá solucionan los problemas. Simplemente me acerqué tratando de transmitir mi visión, que es la mía, digamos, que puede estar equivocada, respecto a la importancia de insertar, digamos, un conflicto en un contexto de una coyuntura política mayor. Yo lo que siento es que hay una especie de dificultad a separar lo importante de lo secundario, ¿no? Yo no estoy diciendo que aquellas personas que se sintieron o se sienten heridas, etcétera, etcétera, no tengan argumentos para estarlo. Probablemente tienen y muchos. ¿Eh? Ahora, digo, mantenerse en esa posición en un contexto como este, para justificar que, bueno, como nos cagaron, entonces no nos movemos, es realmente preocupante. O sea, No, Emilio, yo voy a estar, no, no lo digo por yo vos, voy a no lo digo estar. por vos. Lo que tiene es que No, también, no te de estoy. todos modos, perdón No, que te interrumpa, sí, dale, dale. entiendo lo que decís. Yo voy a estar, pero entiendo también, eh, qué sé yo, hay que movilizar, hay que empezar a subsanar todo esto que pasó, porque no tiene sentido, qué sé yo, que quede todo roto para siempre, porque no tiene sentido con lo que hay enfrente. Eso me parece que estamos todos de acuerdo. Ujú. El, el problema está, me parece a mí, que las perspectivas que tiene el conflicto.
porque no sé si con las cosas que pasaron, las desprolijidades legales que hubieron de diciembre hasta marzo, no sé si es posible destrabarlo con, con las autoridades actuales. ¿Entendés a qué me refiero? Porque si Pero vos perdóname. sí, No, dale, dale, termina, discúlpame. no, yo para no, pero es una pregunta, no es una afirmación lo que yo hago, ¿viste? Ujú. Porque es una situación que me parece que adquirió un grado de complejidad que yo, por ejemplo, yo no le encuentro la vuelta a cómo se resuelve esto. Pero, a ver, eh, Leandro, me parece que, con todo respeto te lo digo, ¿no? Y fraternalmente, digo, nosotros nos hemos transformado en una universidad nacional. ¿M? Eso supone ¿eh? reglas de funcionamiento bajo el paraguas de la Ley de Educación Superior, a la cual yo me opuse, porque quien, digamos, votó la Ley de Educación Superior fue Menem, el que la promovió. En ese momento yo era estudiante y me movilicé contra la Ley de Educación Superior, pero bueno, es la que seguimos teniendo, lamentablemente, ¿ok? Y no solo bajo, digamos, el paraguas de la Ley de Educación Superior, sino bajo el paraguas del Estatuto de la Universidad, ¿ok? O sea, entonces, digo, ahí hay reglas que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, ¿ok? Pero, digo, todos dimos la batalla para ser universidad nacional. Yo también estuve en el Congreso, en el Senado, el día que se aprobó la ley, junto con los estudiantes, y gracias a los estudiantes, porque fue, digo, fue el centro estudiante que me permitió entrar, así que, digo, estaré siempre agradecido a ese gesto, ¿ok? Eh, lo que te quiero decir es lo siguiente, en base a las, digamos, normas en vigencia, el conflicto transitó diferentes momentos, ¿ok? El último momento fue el de una asamblea universitaria donde a vos te puede gustar o no te puede gustar, ¿ok? Y podés cuestionar, y en eso yo digo, eh, te doy la derecha, digamos, podés cuestionar las razones por las cuales vos considerás que los cambios de posiciones que hubo, etcétera, etcétera, no te satisfacen, ¿ok? Pero en términos formales de la formalidad del proceso universitario, ¿ok? Hay, digo, una resolución del conflicto en términos formales, lo cual no quiere decir que en términos políticos el conflicto esté resuelto, ¿ok? Ahora, digo, para tratar, no para, digo esto no para negar el conflicto, sino para tratar de simplemente situarlo. Porque, ¿sabes qué me parece? Que hay como una especie de posición en la cual, digamos, de una especie de capricho político, de porque hubo parte, digo, porque el claustro docente cambió su posición, ¿ok? Y ahí, digo, vos podés cuestionar y decir, bueno, no me gusta, etc. Digo, pensar todo lo que quieras pensar. Pero, digo, en términos formales, eso, digamos, se modificó. Entonces, el problema es, y digo, y la universidad va a seguir funcionando, ¿no? En base a esa resolución. Después, digo, hay una situación judicial, ¿no? Que seguirá su curso y llegado el momento, bueno, habrá que ver, digamos, en qué situación queda la universidad. Pero, digo, el ataque es ahora. Entonces, invocar que porque hay, digamos, una situación judicial determinada, que yo, no hacemos nada, ¿no? Es realmente, me parece, suicida. Yo sé que es difícil, ¿eh? Todo esto se los transmitía a los compañeros y a las compañeras del centro de estudiantes, o a varios de ellos con los que me reuní en el medio del conflicto. Eh, entonces, digo, me parece que es este el problema, no es que yo esté desconociendo eh, la, ni el conflicto, ni las razones o los vericuetos. No inclusive porque yo digo, tampoco es que
consideré, digamos, que la forma de resolverlo era la mejor para mí, digo, lamentablemente se llegó a diciembre a una situación que a mí, te digo sinceramente, me sorprendió. Pero lo que digo es lo siguiente, me parece que ya a esta altura es muy difícil seguir sosteniendo como argumento para no hacer nada, o para, digamos, no para no hacer nada, no quiero ser injusto, pero digo, para que las convergencias fluyan, el tema este, ¿entendés? Porque digo, si quedamos inmovilizados en esa situación, y bueno, viejo, o sea, les digo sinceramente, no hay posibilidad de modificar o de hacer frente al ataque, ¿entendés? ¿Entendés lo que te digo? Sí, sí, te entiendo. Es más, por eso te digo, yo el miércoles voy a estar Ujú. moviendo Parece horario de laburo, genial, haciendo lo necesario para estar. me parece Eh, genial y digo, celebro tu actitud, o sea, te felicito por tu no, gesto. sí, es que es así, no hay otra. Pero bueno, Yo lo otro coincido es con una vos. descripción un poco de por qué me parece que estamos, que eso todavía no, evidentemente no está resuelto. Y por eso no sé qué va Yo- el miércoles, cómo va a venir la mano. Leandro, mira, no está resuelto y la resolución va a llevar probablemente un tiempo largo, ¿ok? Tanto en términos jurídicos como en términos de las subjetividades o las sensibilidades personales y colectivas, ¿ok? Mm, digo, eso es así, y lo entiendo, y hay razones, frustraciones acumuladas, etcétera, etcétera. Ahora, mientras tanto, todos y todas convivimos o formamos parte de una comunidad que, digamos, sobre todo por el interés de ustedes, tiene que seguir funcionando. Salvo que ustedes, digo, en una asamblea del centro de estudiantes voten que, bueno, el estudiantado de la UNMA no quiere ser más estudiante. Entonces, digo, esto es lo que a mí me parece que es importante entender, porque si no, pareciera que fingimos demencia. No, hasta que no se resuelva el conflicto, pero digo, hasta que no se resuelva el conflicto, nos van a sacar el edificio, nos están sacando los salarios. Entonces, no se trata de negar los malestares, pero se trata de entender, porque todos y todas dimos la batalla para que fuéramos una universidad nacional. Eso significa que, digo, pertenecemos a una institución que está reconocida legalmente y que va a trascender a vos, a todos los compañeros que forman parte del centro de estudiantes, a mí y a todos los compañeros que forman parte del sindicato y al actual rector y a todas las autoridades que en este momento, digamos, han sido nombradas por el Consejo Superior. ¿Entendés? Entonces, esto es importante tenerlo presente, no ni para negar las diferencias ni nada por el estilo, pero no hacer de eso un elemento de la inacción política. Esto me parece que es importante. Yo no digo, siempre, aparte digo, porque milité muchos años en el ámbito universitario, eh, entendí y entiendo lo complejo que es el funcionamiento de una institución universitaria. A mí a veces yo la sensación que tengo, ¿entendés? Es que eh, estamos como anclados en una especie de añoranza de un pasado, digamos, que se modificó, de un pasado institucional, que se modificó porque hoy por hoy, digamos, esta institución es otra cosa, es una universidad nacional. ¿Entendés? Y entonces, bueno, eso hay que entenderlo. A mí te digo sinceramente, Eh, por ejemplo, esto se lo dije a los compañeros, eh, una, un reflejo de la falta, digamos, de debate político fue que, más allá de todo el problema de los nombres, los estudiantes, en un proceso de constitución de una universidad nacional,
no lo digo ni para, digamos, culpabilizar a nadie, pero lo que yo veo es que hay una ausencia fuerte, digamos, de proyecto de universidad. Es decir, ¿qué piensan los estudiantes respecto, por ejemplo, a la orientación de la política de extensión? ¿Qué piensan los estudiantes respecto a la orientación? Y no es solo privativo de los estudiantes, quiero ser justo, pero digo, ya que estamos hablando del claustro estudiantil, digo, esas son las cosas importantes para discutir, ¿entendés? Sí, en ese sentido no hay todavía conocimiento, conciencia de lo que implica el gobierno y de cómo funcionan los Bueno, consejos y de todo lo que se puede hacer al respecto de eso. Bueno, pero por eso también, justamente por eso, y no es solamente en el claustro estudiantil, también lo es en el claustro docente, justamente por eso hay que, digamos, aunar esfuerzos para hacer una, digamos, no me gusta la palabra empresa, pero una acción pedagógica, ¿entendés? Porque mientras una parte de los estudiantes sigue enojado, eh, la vida institucional nos separa y eso hace que los estudiantes se estén quedando afuera de una serie de cuestiones que son de definición de política universitaria que son importantes, que son importantes. Lamentablemente la representación estudiantil en el Consejo Superior no está yendo. Eh, y bueno, eso, tiene consecuencias, ¿entendés? Yo la verdad que lo lamento profundamente, no es que soy de los que se ponen contentos, a mí, te digo sinceramente, atravesar este conflicto eh, para mí fue doloroso porque, nunca fui un personaje central en las definiciones de este conflicto, inclusive me llamó mucho la atención y lo manifesté en una asamblea del sindicato, digamos, las diferentes posiciones que hubo, ¿no? Entonces, lo digo desde un lugar fraternal, pero me parece que ya, es hora de poder desbloquear esto, porque si no, ¿sabés por qué? Porque aparte, vuelvo a repetir, independientemente del conflicto interno, esto está operando en relación a una especie de inmovilismo o de parate respecto a la capacidad de converger y de luchar por la universidad. O sea, en la clase pública que se hizo hace, no sé, un mes fue, creo, no había nadie del centro. A mí la verdad que no me pone contento eso. Eh, qué sé yo. Y bueno, algunos dirán, bueno, no, porque era una clase pública organizada por Camaño. Bueno, digo, primero no la organizó Camaño, la organizó el sindicato docente. La rectora estuvo y celebro que haya estado. ¿Eh? Pero, viste, o sea, si cada paso que tenemos que dar, digamos, aparecen estas cuestiones, y bueno, la verdad le digo sinceramente, sepan que va a ser muy difícil. Entonces, me parece que nosotros, por ejemplo, una de las cosas que salió en las discusiones, en las reuniones de la gremial, es la posibilidad de convocar asambleas interclaustros para abrir un poco el debate, porque si no, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, yo no Eh, entiendo cómo a esta altura no ocurrió algún tipo de asamblea. Está mal que lo diga porque en realidad yo técnicamente soy delegado, ¿no? Pero es responsabilidad la mía. asamblea estudiantil, Pero no, una asamblea general de estudiantes y docentes. un interclaustro. Bueno, es que la gremial Claro. está planteando eso. O sea, lo ideal sería que cada claustro también tuviera su asamblea. O sea, los docentes estamos realizando asambleas. Eh, de todas formas, digo, Claro, lo que si pasa es es que necesario es hacer una verdad, asamblea interclaustro para empujar a que el claustro estudiantil participe, lo vamos a hacer, pero digo, en realidad, esto que vos decís también es para señalar un poco
la, como los déficits que hay. Digo, en un contexto de un conflicto como este, me parecería normal que el claustro estudiantil, el centro estudiante convoque una asamblea, qué sé yo, que se abra el debate. Sí, sí. ¿Entiendes? Yo particularmente soy delegado, pero decía la otra vuelta, yo estoy en una situación particular de duelo, Ajá. pero ¿cómo? No, no, sí, sí, te escucho. Que estoy en una situación particular de duelo. Ujú. Eh, y me olvidé qué iba a decir. Pero, que pa- como para hablar un poco también, es verdad lo que decís vos de que tampoco lo que pasó en diciembre, enero, febrero, tampoco se puede prolongar eternamente en posiciones que no se reconcilien jamás. Pero también hay que entender que la actual rectora ha juntado un montón de estudiantes y ha dicho, ustedes arman un centro de estudiantes aparte y yo les doy un aula. Nos pelotudearon mucho a nosotros. Y la actual rectora nos pelotudeó mucho a nosotros de manera totalmente irregular, porque hay un estatuto de centro de estudiantes, vos no puedes juntar estudiantes a las que le caes bien y decir, bueno, ustedes arman un nuevo centro de estudiantes y yo les doy un aula. ¿Entendés a lo que me refiero? Es que sí, las dos cosas son verdad. Por un lado, esas cosas tienen que ir quedando atrás porque tampoco nos podemos quedar inmovilizados, pero por otro lado, qué sé yo, ¿viste? Camaño nos ha pelotudeado muchísimo a nosotros. A ver, en primer Pero igual, lugar, yo entiendo, digo, las desazones que puede haber y qué sé yo. Yo creo que hay que tratar de evitar, digamos, sobre todo cuando se trata de discusiones que hacen a la vida interna, utilizar verbos que puedan ser, digo, y con esto no estoy impugnando tu sensación de desazón, pero porque si no, viste, es muy difícil. sí, está Eh, bien, me retracto porque se empieza a no, subir de está bien, está tono, me bien, retracto. está bien. Está bien, yo te entiendo, digo, pero está bueno poder incorporarlo porque si no, viste, no hay forma. O sea, eh, entonces, lo que te quiero decir es que, en segundo lugar, yo no sé, digo, no es que estoy, no soy ni funcionario de la universidad, ni simplemente tengo una modesta participación en el sindicato docente. No sé bien, digamos, esto que vos decís respecto a un nuevo centro de estudiantes, no sé, o sea, me parece que hay un centro de estudiantes. Digo, que haya agrupaciones, que haya agrupaciones y que haya agrupaciones que por ahí no son, digamos, de la simpatía de la lista que conduce el centro de estudiantes, eso es lo más natural, digo, es parte del ABC de la vida académica y universitaria en cualquier universidad nacional. Esto, digo, me parece que es bueno porque hay como una especie de resentimiento, ¿no? De por qué, bueno, hay una agrupación que cuenta o pareciera contar, digamos, con el beneplácito. Eso sucede en todas las universidades, Leandro. Eh, entonces, digo, eso no puede ser excusa para el inmovilismo, ¿entendés? No puede, porque van a, digo, en la medida que esta universidad crezca y ojalá sea así, se fortalezca, no va a haber una o dos, va a haber muchas agrupaciones, porque es parte de la vida democrática. Digo, no creo que nunca haya una agrupación, digamos, de liberales fascistas, ¿no? Pero digo, del espectro progresista a la izquierda va a haber muchas agrupaciones. Entonces, si, digo, cada vez que aparezca una agrupación, la conducción del centro va a decir, ah, no, porque qué sé yo, y bueno, perdóname, pero me parece que no es el camino más fructífero para defender la universidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando yo me decía, cuando yo recién hacía referencia al hecho de que estamos en un nuevo escenario, un escenario, digamos, que está vinculado a que bueno, esta es una universidad nacional, hacía referencia a esto. Yo creo que, y con esto no estoy descalificando los argumentos que tienen muchos compañeros o muchas compañeras para decir, bueno, o para posicionarse frente al conflicto. Pero lo que quiero decir es que me parece que hay algo así como una especie de berrinche de sostener una situación que se ha modificado. ¿No?
y hay que entenderlo. Hay que entenderlo y hay que entenderlo y procesarlo colectivamente, y yo estoy de acuerdo con vos en esto, y también se lo transmití a los compañeros y las compañeras con las que hablé. Hay que tratar de procesarlo, digo, de la mejor manera posible, no faltándose el respeto, no, digo, exponiendo las diferencias políticas, porque eso es absolutamente legítimo, es parte de la vida democrática, pero, digamos, procesar eso no puede significar el quietismo absoluto. O sea, y cuando digo quietismo, porque el centro de estudiantes estuvo en la marcha y eso está, digo, yo lo celebro, pero el quietismo en términos institucionales, o sea, que hoy no haya representación de estudiantes en el Consejo Superior es grave. Aunque sea para decir que te opones a todo, ¿entendés? Pero es como una especie de política de vaciamiento. Ah, como no nos gusta, no vamos. Y hay algo de ingenuidad en eso, porque pensar que eso va a frenar la toma de decisiones es ingenuo. O sea, las decisiones se van a seguir tomando. Entonces, en un punto, bueno, me parece que hay una cuestión de responsabilidad política, aunque sea para decir, no me gustan estas decisiones y voto en contra. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, eso es parte de la vida democrática, qué sé yo. Y después, bueno, el resto, te digo sinceramente, yo sobre el conflicto judicial, y bueno, determinará la justicia. Yo personalmente, perdoname, ¿no? También creo que hay un nivel de ingenuidad muy grande en creer, digamos, que judicializar un conflicto universitario en el fuero contencioso administrativo, que es un fuero fundamentalmente de derecha, cualquier decisión que pueda salir de ahí, digamos, va a ser beneficiosa para la Universidad de Madres. Pero eso es cuestión opinable, ¿eh? O sea, yo en eso respeto, digo, yo tengo mi posición, tengo mi posición, o sea, creo que, digo, nada en lo que salga de ahí nos va a beneficiar, ya sea porque, bueno, en cualquier escenario. Entonces, como yo creo eso, lo que creo es que en todo caso el beneficio tiene que ser producto de una construcción propia y colectiva. No esperando ver si el fuero contencioso administrativo le da la razón a Patzer o le da la razón a Camaño. Yo creo que eso es un error. Creo que eso es un error. Y lamentablemente estamos un poco en esa situación, qué sé yo, en relación a la capacidad, digamos, de articulación con el claustro estudiantil. Y creo que es importante destrabarlo eso. Sé que no es fácil, ¿eh? Y yo no soy de aquellos que creen que condenando, digamos, eh, el comportamiento se solucionan los problemas. No. Por eso digo, nunca tuve inconveniente en afrontar el debate, siendo que yo digo, no, por mi trayectoria, qué sé yo, digo, no estuve en la toma de decisiones respecto a apoyar a uno o a otro. Me enteré el día que llegué a la asamblea, ¿entendés? Pero realmente me llamó la atención y me preocupó porque, o sea, y creo que lamentablemente no me equivoqué en relación a pensar lo que se venía. Porque hay una realidad, mira, te voy a decir una cosa. Haya sido Patzer o sea Camaño, la actitud del gobierno no iba a cambiar un ápice. O sea, hay un grado de ingenuidad pensar que porque si era Patzer y hacíamos bien los deberes formales, hoy íbamos a estar en otra situación. No, íbamos a estar igual. Porque acá lo que hay detrás es un plan, digamos, siniestro. ¿M? Entonces, bueno, me parece que lo que hay que tratar de hacer es enfrentar ese plan, ¿no? Seguir discutiendo, ¿viste? O seguir discutiendo, pero que eso no significa, digamos, no signifique la posibilidad de converger. Porque, le vuelvo a repetir, digo, nosotros nos quedaremos sin laburo, bueno, de hecho ya estamos medio, en términos de relación salarial, nos quedamos hace 4 meses sin laburo, la seguimos sosteniendo por una cuestión militante y de convencimiento, pero ustedes se van a quedar sin universidad, gente. O sea, ustedes van a tener que dejar de estudiar si esto se cierra.
se van a tener que buscar otro horizonte universitario. Es así de sencillo. Entonces, viste, me parece que en un punto hay que ponerle coto a las cosas. Vuelvo a repetir, no para cancelar los debates, ¿eh? Es más, te diría, yo soy de aquellos que creo que es necesario en algún momento poder evaluar colectivamente por qué una comunidad como esta llegó a esta situación, en un contexto terriblemente adverso políticamente. O sea, yo creo que hay un grado de irresponsabilidad y de falta de madurez política, y en esto digo, hago referencia al conjunto, no estoy salvando la papa de nadie. Digo, nos tenemos que hacer cargo colectivamente de eso. Pero bueno, digo, tampoco podemos pretender que, digo, vamos a eternizar ese debate mientras nos pasan la planadora por encima. ¿Se entiende? Y la verdad que celebro, digo, y me pone contento esto que vos decís, que podés estar. O sea, te vuelvo a repetir, creo que son actitudes como esas las que son necesarias. No para decir, ah, sí, ahora estoy de acuerdo con todo, no, pero digo, tratar de entender y de matizar un poco las cuestiones, porque si no es imposible. Y sí, sí, yo sigo teniendo la visión que tengo de cómo se fue diviniendo todo, pero bueno, entiendo Ujú. que esto que venimos diciendo, que hay que aunar esfuerzo, porque si no se va todo, se pierde todo. Y sí, sí. Yo creo que, digo, porque no es la primera vez que charlamos, ya tuvimos la ocasión de charlar otra vez sobre este tema. Vos verás que yo, digo, soy muy prudente, tengo mi posición, pero soy muy prudente, digo, no me sumo a las actitudes condenatorias ni descalificatorias y qué sé yo. O sea, es un conflicto triste. ¿M? Pero digamos, mi posición tiene que ver con el convencimiento de que esto tiene que seguir funcionando, y tiene que seguir funcionando con todos y todas los que construyeron este proyecto, los que están hace mucho más tiempo, los que como yo llegamos hace más recientemente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y para eso es necesario, digo, bajar el tono, poder flexibilizar algunas posiciones y dialogar. Y dialogar. Esto, digo, solo se puede ir resolviendo de a poco con diálogo y con acción política. El problema, ¿sabes qué? Es que, digo, estamos encerrados en esta situación porque lo que me parece que falta es discusión política. Lo importante, digo, no estoy diciendo que el conflicto institucional no sea importante, pero cuando vos de lo único que discutís es del conflicto institucional en un contexto político tan siniestro, bueno, hay algo que está fallando. Porque lo importante es el conflicto externo, sin desmerecer las cuestiones internas. Pero ¿por qué digo esto? Porque el conflicto externo nos lleva puesto a todos y a todas. ¿Se entiende esto? Digo, ese es el punto importante. Lo otro, no digo que no sea importante o que no pueda tener más o menos importancia para algunos y algunas, pero uno tiene que ponderar, porque si no, digo, si no peca de ingenuidad política. Y me parece que lo que hay un poco en estos momentos es eso, ¿no? Creo que es necesario, digamos, empezar a caminar juntos para poder sortear esa situación, desbloquear esa situación. Yo personalmente no le pido a nadie que renuncie ni a sus ideas, ni a sus ideales, ni que deje de decir las cosas que tenga que decir respetuosamente, ¿no? Eh, pero en un punto, viste, si no la historia te lleva puesto, ¿eh? Es así.
La historia te lleva puesto y estos vinieron para llevarnos puestos a todos. Por eso te decía lo de ATE, por ejemplo. Yo puse de ejemplo porque es el que convivo, la verde y blanca, la blanca y negra siempre. Ujú, Pero en el sector, en el área donde yo estoy, cuando hay momentos que estamos todos juntos, son asambleas que está verde, la verde y blanca, y está ATE, la blanca y negra. Me parece que hay un objetivo en común que es hacer desaparecer la universidad. Tanto de un lado como del otro, eh, ese es el único objetivo que tiene que importar. Más ujú, allá de las diferencias que se tenga, es algo, es lógico, y es lo que nos está pasando de acá para arriba. Hay, no se ponen de acuerdo, no importa si se tiene que poner de acuerdo, pónganse de acuerdo ujú. con los trapitos adentro, pero el objetivo en común es salvar a la universidad, que no la hagan mierda. Entonces, hay que unirse. No puede ser Ujú. que por una, por la otra, eso va a pasar. Va a pasar y en algún momento se va a solucionar. Ahora están pensando en sacar a la universidad, o sea, después sacan a la universidad, ¿quién se van a pelear entre ellos? Se van a ir a buscar a decir, ay, porque yo quería esto, porque quería el otro, ya vas a Ujú, ser tarde. Entonces me parece que es claro el mensaje, hay que salvar la universidad, de un lado y del otro. Y si un día ujú, convoca uno y un día convoca otro, tienen que estar juntos, todos tenemos que estar de un lado y del otro. Y después, ujú. cuando se salve esta situación, bueno, de ahí se verá y se arreglarán las cosas, pues, es otro concepto, pero me parece que No, estamos en una situación límite ya, sí, yo límite. coincido con vos, Cintia. El problema es que las cosas no se van a solucionar una vez que termine el conflicto. Yo creo que lo que hay que entender es que la posibilidad de empezar a saldar las diferencias tiene que ver con actuar juntos en el conflicto. Digo, la praxis es un ámbito decisivo en la construcción democrática. Uno no se pone de acuerdo por fuera de la praxis. Es la praxis, ¿eh?, la que te permite, digo, converger o confrontar. Digo, es en la praxis, es en el debate sobre las cuestiones que hay que hacer que uno se puede poner de acuerdo. Yo personalmente creo, y estoy en eso completamente en contra, de pensar que, bueno, ahora hay que actuar y digo, las diferencias las vamos a resolver dentro de 2 años. No, porque dentro de 2 años no va a haber universidad si no actuamos juntos. Entonces, es en la acción, respetando los puntos de vista de cada uno, digo, en la acción en base a un paraguas conjunto, que eso creo que lo compartimos todas y todos, que es la defensa de la universidad y la lucha contra la mercantilización de la educación pública. ¿Eh? Bueno, bajo ese paraguas, con las diferencias que tenemos y en particular con las diferentes lecturas que puede haber sobre el conflicto interno en la universidad, es donde vamos a poder procesar las diferencias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo les voy a decir una cosa. Estando juntos en la calle, mano a mano, hablando, viéndonos las Obviamente, caras. obviamente, porque ahí es donde uno va pudiendo hacer una evaluación sobre lo que es prioritario y lo que no es prioritario. Porque si no, digo, mire, yo les digo sinceramente, yo creo que parte de este momento complejo que vivimos como comunidad tiene que ver con un proceso de desmovilización previo, que recorrió, no de desmovilización de la universidad, del conjunto de la sociedad argentina y de los sectores progresistas, ¿no? Digamos, bajo el supuesto, un supuesto errado, digamos, ¿no? Que cuando uno es gobierno no tiene que movilizarse porque eso, bueno, eso yo no lo comparto. Yo creo que un proceso de cambio se construye en una tensión permanente entre el ejercicio, digamos, de un gobierno democrático y la posibilidad de tensionar esa gestión en la calle. Yo creo que uno de los problemas serios, ¿eh?, que atravesamos en la última experiencia es que aquellos sectores que, digamos, señalábamos déficit, hacíamos críticas a, a la experiencia del gobierno de Alberto, por otro lado, bueno, hubo una reticencia muy fuerte a, digamos, movilizar. Eso en parte es, digo, en parte, no digo que eso solo explica el triunfo de Milei,
Pero el triunfo de Milei tiene que ver con eso, con la propia incapacidad, ¿eh? de empujar reformas mucho más audaces con la propia movilización callejera. Pareciera que cuando uno gobierna se tiene que quedar en la casa y que gobiernen los que están en el poder ejecutivo y que cuando uno es oposición, no, yo personalmente esa visión no la comparto. Y creo que parte del balance de esta última experiencia tiene que ver con eso. El ejemplo más visible fue, digo, que yo creo que fue como el inicio, digamos, de la debacle del gobierno de Alberto, fue el tema Vicentín. O sea, la derecha siempre tiene conciencia de clase y cuando les tocan el culo se moviliza. Cuando salió el tema de Vicentín salieron a la calle, etcétera, etcétera, a defender a los estafadores. Y nosotros nos quedamos en la calle. Bueno, no, tendríamos que haber salido. Tendremos que haber salido, ¿para qué? Para, digamos, respaldar y presionar al gobierno a que tuviera una actitud diferente a la que tuvo. Digo, fue una actitud muy cobarde, ¿no? O sea, bueno, ese, eso se paga en política. Eso se paga. Bueno, creo que parte de, digamos, el precio que tuvimos que pagar en muchos ámbitos es también este conflicto que nos toca atravesar en términos internos. Que, vuelvo a repetir, es un conflicto que tiene que ver con para mí, puede ser que esté equivocado, pero con la con la ausencia de debate político en el propio campo democrático, progresista, nacional, popular, de centroizquierda, pónganle la etiqueta que quieran, de izquierda, digo, y en ese sentido digo, las culpas son colectivas, o más que las culpas, las responsabilidades. No es que digo, una parte de los estudiantes tienen la verdad y la otra son todos cómplices. No, 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 son responsabilidades colectivas. Y que solo se pueden subsanar con el debate y la acción política. Porque si no, vuelvo a repetir, nos van a bajar la persiana. Si cada uno, digamos, queda en esta especie de trinchera donde dice, ah, no, yo no discuto porque impugno la legitimidad de las autoridades de la universidad, y bueno, disculpen, pero eh, hay pocas posibilidades de... Entonces, creo que es necesario cada uno, digamos, con sus claustros y en el diálogo interclaustro, mover un poco el avispero, ¿eh? Mover un poco el avispero. Respetuosamente, yo en eso soy siempre muy claro, digamos, ¿no? Entiendo que, bueno, algunos tienen pasiones políticas más vinculadas, digamos, a su pertenencia a algunos espacios y qué sé yo. Yo creo que en este momento lo que hay que apasionarse políticamente, pero contra el enemigo, no entre nosotros, digamos, para insultarnos, para... ¿Se entiende? Me parece que va por ahí la cosa. Yo personalmente, y se los dije, o sea, tengo el mayor de los respetos y reconocimientos por las trayectorias colectivas e individuales de los compañeros que están en el centro de estudiantes, de la dirección del centro de estudiantes. Lo digo absolutamente, o sea, con toda la sinceridad, más allá de que en determinado momento puedo tener posiciones o puntos de vista distintos, pero tengo un respeto, o sea, yo respeto porque esos compañeros y compañeras pusieron el cuerpo, ¿eh? En momentos muy difíciles de la universidad, particularmente durante el macrismo. Bueno, yo eso lo super valoro y digo, es a partir de eso, porque aparte fueron mis estudiantes en esta materia y qué sé yo, que construí, a mí personalmente me duele que hoy eso esté como debilitado. Y digo, mi apuesta y la de la mayoría de los docentes es a poder reconstruir eso. eh, digo, para salir juntos, porque si no, a ver, solo el sindicato docente no puede bancar esto, ¿eh? O sea, sépanlo. Y estamos poniéndole la mayor cantidad de voluntad y qué sé yo, pero digo, en un punto se transforma en voluntarismo.
sobre todo en una situación donde ni siquiera podemos encontrarnos y cruzarnos en los pasillos de la facultad, de la universidad. ¿Se entiende? Eh, qué sé yo, o sea, sepan que, por ejemplo, una posibilidad es que ahora en junio ese edificio, digo, vamos a tratar de defenderlo, pero que por ahí nos tengamos que ir de ahí. Entonces, bueno, ¿y cuál va a ser la actitud cuando nos vayamos? No sé, creo que una de las opciones es ir a la casa de las madres. Entonces, ¿qué? Vamos a decir, no, no vamos a cursar porque... ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, al punto que pueden llegar las cosas en su... Digo, y ahí nadie se puede hacer el desentendido, decir, no quiero ir a la casa de las madres, porque esta es la Universidad de las Madres. O sea, esta universidad que hoy es nacional tiene que ver con un proceso de acumulación y de lucha política frente al cual nadie se puede hacer el desentendido. Entonces, digo, ahora, digo, la situación a la cual nos somete el gobierno nos está planteando cuestiones muy concretas. Entonces, si nos tenemos que ir a la casa de las madres, ¿qué vamos a decir? No, no, yo no piso a la casa de las madres porque, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, hay que parar un poco, me parece, la pelota y yo digo, celebro, te vuelvo a repetir, Leandro, celebro tu disposición para estar y qué sé yo, digo, en esa celebración no te estoy pidiendo de que deje de pensar lo que piense, ni nada por el estilo. O sea, tenés todo el derecho. Y yo soy súper respetuoso de eso, pero bueno, por otro lado, digo, poner un poco el cuerpo en acción me parece que ya a esta altura es imprescindible. ¿Mm? Uy, se nos fue toda la clase. Bueno, nada, igual yo, como le digo, no finjo demencia, ¿eh? O sea, y menos en una materia que es sobre movimientos sociales en América Latina, o sea, no tengo ningún problema en que nos pasemos charlando de esto, bueno, retomamos la clase que viene. Creo que digo, es necesario poder abrir el debate respetuosamente. Muy bueno el texto de Fraser, comentario Ah, bueno, de sí, Fraser, espectacular. bueno, me alegro que les haya gustado. Sí, sí, por eso me había olvidado de ponerlo en la bibliografía inicialmente, pero sí, creo que, a ver, ¿por qué lo puse? Porque, bueno, a ver, terminemos un poco charlando esto sobre el texto de Fraser, que algunas cuestiones de conceptos, qué sé yo, y en todo caso la clase que viene, si tenemos clase común, eso va a depender un poco de lo que defina la gremial también y qué sé yo. Pero, a ver, el texto de Fraser es un texto que a mí me resulta interesante como expresión de lo que yo llamaría una especie de tendencia por parte de algunos pensadores e intelectuales que provienen, digamos, de una tradición crítica del marxismo, ¿no? Pero que intentan eh, a partir de las nuevas condiciones del capitalismo, ampliar algunas perspectivas teóricas y analíticas de las tradiciones más clásicas del marxismo ¿eh? Para, digamos, brindar herramientas de entendimiento digamos, de las dinámicas actuales, pero también históricas, porque en realidad lo que dice Fraser es que esto, digamos, este lado oculto, ¿no? Como lo llama ella, o del funcionamiento del capitalismo, no es algo nuevo, digo, el capitalismo históricamente se constituyó ¿eh? Eh, sobre la base del control
de esas esferas a las que ella hace referencia. Las esferas de las relaciones raciales, las esferas de el trabajo doméstico y el cuidado, la esfera de la relación, digamos, con la naturaleza, etcétera, etcétera. En ese sentido, y ahora, bueno, vamos a arrancar un poco ahí, eh, digamos, la perspectiva de la colonialidad del poder, ¿eh? Con otra trayectoria, aunque muchos autores también vienen, digamos, de las corrientes del marxismo latinoamericano, pero aporta en ese sentido también, en el sentido de visibilizar algo que quizás no enfatiza tanto Fraser, porque bueno, ella, digamos, piensa y actúa desde otro lugar del patrón de poder, pero digamos, los aportes o los debates de la colonialidad, colonialidad del poder, descolonialidad del poder, en realidad permiten correr el velo analítico y conceptual respecto a esta idea de la centralidad que en el proceso de constitución histórica del capitalismo tiene el proceso de conquista y de colonización. Que en ese sentido, ¿eh? El patrón de poder no se constituye unilateralmente desde la hegemonía europea, que la precondición de la construcción de la hegemonía europea y después luego de la hegemonía atlántica con la hegemonía de Estados Unidos, está inscripta en el proceso de constitución de lo que Wallerstein llama el sistema mundo moderno, o Quijano llama el patrón de poder colonial moderno. Por eso el texto de Quijano empieza diciendo que lo que se llama la globalización o la globalización neoliberal es el punto de llegada, es una fórmula bastante provocativa que utiliza Quijano, es el punto de llegada de un proceso histórico que comenzó con la conquista y la colonización de América. ¿Y por qué digo que es provocativa? Porque digo, la implicancia conceptual y teórica de esta afirmación es enorme, en el sentido de formular que no hay constitución del capitalismo ni del patrón de poder característico del capitalismo sin la conquista y la colonización. Y en ese sentido, esta perspectiva de la colonialidad del poder no solamente se refiere a América Latina e interpela a América Latina, sino que se refiere al conjunto del poder globalmente hegemónico. En realidad, a partir de la relectura del proceso de conquista y de colonización, lo que se está haciendo es interpelar al conjunto del poder globalmente hegemónico. Para decirlo más sintética y sencillamente, digamos, no podría haber habido capitalismo mundial sin el proceso de conquista y de colonización y sin el proceso o los procesos de nuevas formas de clasificación social que se abren a partir de la conquista y la colonización de América. En ese sentido es que, digo, el texto de Fraser y el texto de Quijano son como dos, me parece, referencias de estas tentativas que han florecido, digamos, en las últimas décadas, en las últimas 3 décadas, en el campo del pensamiento crítico, de ampliar, sin, digamos, tirar al bebé con el agua, es decir, sin tirar a las perspectivas de las tradiciones del pensamiento marxista, pero, digamos, ampliar los horizontes analíticos para poder entender justamente alguna de las llaves o alguna de las claves
de la conflictividad social y política en el capitalismo neoliberal. ¿Se entiende esto? Y en ese sentido, digamos, la perspectiva de la colonialidad, descolonialidad del poder y sobre todo, digamos, los aportes de Quijano, me parece que de alguna forma imprimen o intentan imprimir una nueva mirada o un nuevo rumbo a la lectura de la historia mundial. Porque, digo, entre otras cosas, lo que está planteando Quijano es lo siguiente. América Latina, sí, América Latina y el Caribe, no tuvieron un lugar y no tienen un lugar subalterno en la constitución del capitalismo y del patrón de poder. Tuvieron un lugar central. ¿Se entiende esto? Y en ese sentido, ¿por qué digo un nuevo rumbo? Porque me parece, o por lo menos es lo que me pasó a mí, ¿no? Que, digo, adentrarse en estas aportes y en estas discusiones, de alguna forma, cancela la posibilidad o limita la posibilidad de seguir leyendo la historia como siempre la leímos, ¿no? Es decir, como los periféricos. En realidad plantea el desafío de tener que leer la historia del mundo como subalternos en ese patrón de poder, pero no en nuestra condición de periféricos, sino en nuestra condición de actores centrales de ese proceso de subalternización de las relaciones de poder. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y de hecho, digamos, esta perspectiva, digamos, de la colonialidad y la descolonialidad del poder ha ido impregnando la perspectiva conceptual de muchos intelectuales y cientistas sociales del hemisferio norte, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que es una gran contribución hecha en y desde América Latina. Eh, así que, así que bueno, eh, creo que, digo, en todo caso, la clase que viene vamos, por eso les di para leer el texto de Fraser, porque yo creo que de alguna forma, en diálogo y nutriéndose, algunas de las conclusiones a las que llega Nancy Fraser respecto a, sobre todo, esta conceptualización que ella hace, digamos, de eh, las esferas ocultas, ¿eh? Del capital, ¿m? Tienen que ver con la conceptualización que hace Quijano respecto a la existencia de diferentes esferas, como la política, la esfera, digamos, del control de la sexualidad, la esfera del control de la naturaleza, de la subjetividad y de las relaciones intersubjetivas, que, digamos, se constituyen todas esas esferas a partir de la constitución del patrón de poder colonial moderno, se constituyen como conflictivas. Y Fraser, de alguna forma, lo que está diciendo en su análisis, al develar, digamos, o sistematizar esto que ella llama digamos, las esferas ocultas del capital o los ámbitos ocultos del capital, es decir, bueno, estas esferas son conflictivas. En estas esferas, en estos ámbitos de la existencia social, también están activas las relaciones de dominación, de opresión, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, constituye una pista para entender
por qué, por ejemplo, en términos de lo que es la temática de, de nuestra materia, por ejemplo, la cuestión del género y las disputas en torno a las formas de dominación y las lógicas de dominación sobre las mujeres han cobrado, digamos, una visibilidad política a partir de la emergencia de un nuevo ciclo de luchas feministas y de mujeres en el neoliberalismo en los últimos años. ¿Se entiende esto? ¿Mm? Pero bueno, hagamos una cosa, dejemos por acá, ¿ah? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o qué sé yo, y retomamos la clase que viene, ya, bueno, un poco también en función de esto que yo les planteaba, ¿eh? Vamos a ir adaptando un poco la cursada a a las condiciones políticas de la universidad, ¿no? Pero quédense tranquilos, digo, mi voluntad es, digo, tratar de, en la medida de lo posible, continuar con. Pero bueno, también es necesario entender que, bueno, todo lo que hablamos anteriormente. ¿Mm? Sí, profe, se entiende, tranquilo. Ah, perdón. Quería agradecer la charla, porque la verdad que desde el rol de estudiantes a veces yo estoy bastante perdido, no sé cuáles son las internas, no sé cuál es la problemática, no entiendo nada, sé que hay una disputa en el seno interno, pero no entiendo más nada, así que quería agradecer la charla, que pongan la cara el compañero Leandro, que se haga cargo de su postura y que de alguna manera me voy enterando. No es porque quiera tomar postura o abrir un juicio de valor, pero sí hace 3 años que estoy en la universidad y la verdad es que todavía, más allá de saber que hay dos bandos, no sé por qué, no sé qué es lo que No, tampoco pasó. están así, o sea, no son dos bandos. Pero digo, hay posiciones, sí. Cuando veo que hay posiciones, sí, sí, quizás lo estoy exagerando, Sí, pero sí. cuando veo posiciones, yo marché en la marcha y estuve con las madres y Ujú, me dio mucho el centro de estudiantes ahí porque quería conocer a los compañeros, verlos ujú. y es momento ahora para estar todos juntos y nada, eso. Quería agradecerlos, haberlos escuchado un rato. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Y lo que quiero que sepan es lo siguiente, que digo, entre otras cosas, también si este espacio de encuentro sirve para justamente trabajar sobre los desencuentros, es válido, ¿eh? Y cada vez que haya que charlar alguna cosa y qué sé yo, o preguntar y qué sé yo, eh, no tengo problema, ¿eh? No tengo problema en que le dediquemos tiempo. ¿Mm? Así que bueno. Bueno, espero que nos crucemos el miércoles. Eh, yo calculo que voy a poder ir, o sea, les comento, porque parece que, o sea, me eché toda esta sanata. No, el tema es que, digo, una de las razones por las cuales no pude dar la clase el lunes pasado es que la tengo a mi madre internada, tiene 90 años, se cayó, se fracturó la cadera y le tuvieron que hacer un implante de cadera. Y estoy con ese tema, digo, que no es sencillo, digo, es una mujer anciana y qué sé yo. Entonces, digo, a veces a último momento se me descompagina, digamos, toda la planificación de las cosas, pero no, creo que el miércoles voy a estar, así que digo, salvo que haya alguna razón de fuerza mayor vinculado a esto, voy a estar. ¿Mm? A las 5, ¿no, profe? Sí, es a las 5. Ahí después reenvío yo la convocatoria por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Dale, gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Miércoles Dale, nos entonces. vemos. Gracias, Muchísimas profe. gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Chao, chao. Gracias, Emilio. Nos vemos el miércoles. Dale, un abrazo, Leandro. Gracias.